Biblias, por favor, en Hebreos 7. Vamos a leer todo el capítulo de la Lectio Divina. Vamos a hacerlo de forma alternada y les pido que lo hagan de pie. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien mismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham patriarca dio los diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues la perfección fuera el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice, esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. pues se da testimonio de él. Tú eres el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues aprobado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. por tanto Jesús es hecho guiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Vamos a entonar el himno
número 51 o al de Vuela de Belén. En la parte del himnario Jesucristo su nacimiento, himno número 51 o al de Vuela de Belén por Louis Redner, Phillips Brooks la letra y traducción por Tomás West. Dejo lugar a nuestro hermano anciano gobernante Saulo para la predicación de este día. Así puestos de pie, por favor, vamos a buscar en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 9. Y vamos a leer de los versículos 19 al 28. Hebreos capítulo 9, del 19 al final del capítulo, al 28. Vamos a leerlo de forma alternada. Hebreos 9, del 19 al 28. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace excepción. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por vosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de
sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos nuevamente muchas gracias porque nos permite responder en obediencia al llamado que nos haces de venir a este lugar de santa convocación. Gracias, Señor, por las lecturas que se han llevado a cabo, los himnos que se han entonado, por las oraciones que han elevado tus santos, Señor. Te damos muchas gracias porque así has preparado nuestros corazones para poder escuchar tu mensaje. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo para poder entender lo que has preparado para nosotros el día de hoy. Permítenos estar atentos, no divagar en otras cosas, Señor. Y, Señor, pues gracias por tu palabra que será expuesta. Bendícela en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Todo en su lugar. Estamos en el cuarto domingo de Adviento ya y pues en este tiempo de preparación hemos estado hablando del ungido. El primer domingo de Adviento hablamos de la encarnación del ungido. El segundo hablamos del oficio profético del ungido. El domingo pasado tocó el tema el oficio real del ungido y hoy estaremos hablando del oficio sacerdotal del ungido. El propósito de Dios con la creación del hombre fue para que en una relación de plena comunión con Él, el hombre ejerciera su servicio de mayordomía en el cuidado y desarrollo de la creación. Para la realización de este servicio fue colocado el marco del pacto. Así entonces, la relación entre Dios y el hombre no es arbitraria, sino que tiene como vínculo la palabra direccional. Dios le dio a conocer su voluntad al hombre y éste fue llamado a responder en obediencia. La palabra de Dios es el vínculo y la norma de esta relación. Este es el significado del mandato probatorio que le fue dado al hombre, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Como ya sabemos casi de memoria, ¿no? Génesis 1, versículos 16 y 17. Sin embargo, como leemos en las Escrituras, el hombre, instigado por Satanás, se rebeló contra su Creador. Desconoció el derecho de Dios como Creador y quebrantó el mandamiento que fue establecido. Quebrantó la ley de Dios que establece las condiciones necesarias para la vida humana sana. El hombre se dio a la tentación de buscar su autonomía, es decir, en lugar de aceptar la ley de Dios, el hombre asumió el poder o prerrogativa de decidir qué es el bien y qué es el mal, qué es justo y qué es injusto. Esto significó la ruptura de la relación de pacto entre Dios y el hombre. Adán y Eva pronto se dieron cuenta de que el resultado de su decisión pues, no fue lo que esperaban. Este acto de desobediencia colocó al hombre inmediatamente en enemistad con su Creador. El apóstol Pablo en Romanos 1, versículo 18, nos dice que Dios está enojado con el hombre, de manera que al quebrantar el mandamiento, el Señor también, el mandamiento del Señor, también el hombre se ha hecho digno de muerte, nada más y nada menos, digno de muerte. ¿Cómo podemos revertir esta desgracia? Para el hombre es imposible. No hay nada que el hombre pueda hacer para remediar su condición, pues a causa del pecado está muerto en sus delitos y pecados y no quiere y no puede buscar a Dios. Pero Dios interviene y lo hace para bien nuestro. Nosotros no nos podemos salvar, pero aquel contra quien nos rebelamos nos muestra su gracia abriendo un camino para la reconciliación.
La promesa nos revela el ungido de Jehová para nuestra reconciliación. Y así llegamos a la proposición del mensaje de esta tarde. El ungido es constituido sacerdote a nuestro favor. El escritor del libro de los Hebreos hace toda una exposición de la ley ceremonial del Antiguo Testamento a la luz del advenimiento o venida de nuestro Señor Jesucristo. Se destaca en sus páginas la mención de nuestro Señor Jesucristo como el sumo sacerdote ordenado por Dios el Padre para ser nuestro mediador y reconciliador con Él. El sacerdocio del Antiguo Testamento, o sacerdocio arónico, ilustraba y anunciaba la venida o advenimiento del Mesías, que vendría para ejecutar su ministerio sacerdotal, y su ofrecimiento como sacrificio llevará a cabo la obra de justificación y reconciliación del hombre para con Dios. Hebreos dice en el capítulo 5, versículo 1: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para esto fue llamado nuestro Señor. Fue ungido para ser nuestro sumo sacerdote. Y nadie toma para sí esta honra, dice Hebreos 5, en el versículo 4 al 5, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. La gracia de Dios se revela en nosotros en el Mesías, pues fue ungido para volvernos a la comunión con nuestro Creador. Ahora sigue aquí, como decía el pastor Velázquez, los presbiterianos, saquen su catecismo. Vamos a revisar la pregunta número 25, Catecismo Menor de Westminster. Las visitas pues están disculpadas, ¿verdad? Pregunta número 25. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de un sacerdote? Cristo ejecuta el oficio de un sacerdote en haberse ofrecido a sí mismo una sola vez en sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia divina, reconciliarnos con Dios y en interceder continuamente por nosotros. Entonces aquí encontramos 4 puntos, que es los que vamos a desarrollar. Primero, haberse ofrecido a sí mismo. Segundo, satisfacer las demandas de la justicia divina. El tercer punto, reconciliarnos con Dios y en interceder continuamente por nosotros. Veamos el primer punto, el ofrecimiento de sí mismo como sacrificio por nuestros pecados. Por causa de nuestros pecados somos objetos de la ira de Dios, como escribe el apóstol Pablo en Romanos 1:18. Porque Dios, que es justo y santo, no puede amar ni tolerar la iniquidad que ve en nosotros. Pues como lo dice más adelante, en el versículo 29, en el mismo capítulo, el hombre está atestado de toda injusticia, a causa de nuestra naturaleza corrompida. Así que en nosotros hay suficiente materia y motivo para ser objetos de la ira de nuestro Creador. Nos hemos ganado a pulso el salario del pecado, que es la muerte. Romanos 6:23. Los escritores del Catecismo de Heidelberg lo expresan de esta manera en la pregunta 11. Dice: pero ¿no es Dios también misericordioso? Dios es ciertamente misericordioso, pero también es justo. Por tanto, su justicia exige que el pecado que se ha cometido contra su suprema majestad sea también castigado con el mayor castigo, que es pena eterna, así en el cuerpo como en el alma. Entonces, merecemos el castigo, es inevitable. Como ningún ser humano puede salvarse a sí mismo, mucho menos a los demás,
El don de Dios se muestra al darnos un sacerdote en Cristo Jesús, nuestro Señor. El Padre constituyó en este oficio sacerdotal a su Hijo unigénito para que le ejerciera y así ejerza a favor de nosotros para reconciliarnos con Él, como lo expone ampliamente el libro de los Hebreos. La necesidad del oficio sacerdotal es ampliamente enseñada por el Antiguo Testamento. Le fue enseñado a Israel y con ello a nosotros que sin la ministración del sacerdocio en el tabernáculo primero y después en el templo, el pueblo de Dios no podría acceder a Dios para perdón de sus pecados, para la obtención de sus bendiciones, ni para gozar de la comunión con Él. Por esto Dios apartó a la tribu de Leví para que ejerciera este oficio, y en el ejercicio del mismo anunciar el oficio mediador y reconciliador del Mesías, manifestándose particularmente en el ministerio del sumo sacerdote. Por eso escuchamos en las Escrituras a nuestro Señor Jesucristo decir en Juan 16:14: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Dios en Cristo abrió el camino de acceso para el pecador. Ahora bien, el medio que Dios estableció para reconciliar consigo al pecador fue el derramamiento de sangre de una víctima inocente. De acuerdo a Hebreos 9:22, el principio es que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Esto era especialmente puesto de manifiesto en el gran día de la expiación, cuando eran las ofrendas cuando eran ofrecidas la sangre de un macho cabrío para expiar los pecados del pueblo. No sé si llegaron ya a esa página, Levítico 16:15. Entonces, sobre un macho cabrío depositaban los pecados del pueblo. Ahí a esto nos referimos. Dios señaló aquel día diciendo: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. La razón para el sacrificio era esta: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Así que el sumo sacerdote ministraba delante de Jehová para ofrecer por el pueblo un sacrificio por expiación de sus pecados. Todo esto tenía que celebrarse cada año, porque era solo un anuncio de lo que sería una vez hecho de manera perfecta por el Mesías. Esto apuntaba a la obra de nuestro Salvador, pero pues no era nuestro Salvador, entonces no era perfecto, había que estarlo haciendo constantemente, cada año. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, llega el ungido del Padre para ser nuestro perfecto sumo sacerdote, el cual ofrecería también un perfecto sacrificio que fuera eficaz para la redención del pueblo del Señor. Pero en este caso, tanto el sacerdote y la víctima para la expiación son la misma persona. Nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote que ha sido constituido a nuestro favor, pero también es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como le expresa el libro a los Hebreos, que nuestro Mesías se ofreció a sí mismo en ofrenda voluntaria. He aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, dice en Hebreos 10:9, y enseguida el mismo escritor del libro lo aplica en lo que ha hecho el Mesías a los suyos, diciendo: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Eso es Hebreos 10:10, y en el versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Para siempre. Sabiendo todo esto, queridos hermanos, ¿cómo no hemos de regocijarnos llenos de gratitud a Dios por su amor inefable? Su amor inefable hacia nosotros, que más bien éramos dignos de muerte. ¿Cómo no hemos de celebrar este gran evento en la historia? Que Dios nos envió un sumo sacerdote que ministró a favor de nosotros y se ofreció a sí mismo como sacrificio para expiación de nuestros pecados y reconciliarnos con Él.
así como nos explicaba nuestro hermano Hugo en la clase de la mañana. El tiempo y el Dios está en el Kairos, y Él irrumpió para venir a salvarnos. Celebremos esta Navidad llenos de alegría y proclamemos llenos de gratitud, como dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a revisar nuevamente nuestra pregunta 25. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de un sacerdote? Cristo ejecuta el oficio de un sacerdote en haberse ofrecido a sí mismo una sola vez en sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia divina. Entonces ese es nuestro punto número 2, la satisfacción de la justicia divina. La justicia de Dios no admite menos que una satisfacción perfecta. No hay otra manera de pagar por el pecado. No puede pasar por alto simplemente nuestro pecado, así sin más ni más, como cuando nos para la patrulla, no puede quedar una advertencia, ¿no? Como lo expresa el Catecismo de Heidelberg en la respuesta a la pregunta 10, ¿dejará Dios un castigo tal desobediencia y apostasía? De ninguna manera. Antes su ira se engrandece horriblemente, tanto por el pecado original como por aquellos que cometemos ahora, y quiere castigarlos por su perfecta justicia, temporal o eternamente. Según ha dicho él mismo en Gálatas 3:10, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Como ya hemos visto, el ministerio sacerdotal y los sacrificios por el pecado ordenados por Dios tenían como propósito poner ante los ojos mismos de su pueblo la obra que el Mesías llevaría a cabo en su venida. La eficacia de estos sacrificios estaba en que la fe del pueblo debía tomarse de la palabra del pacto y confiar en las promesas firmes de Dios. Por lo tanto, los sacrificios hechos como actos meramente formales no tenían sentido, y más que agradar a Dios, provocaban aún más su ira. Como ejemplo tenemos las palabras del profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 11. Vamos a buscar Isaías 1. Versículo 11. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Aquellos sacrificios debían enfocar la vista y el corazón de su pueblo hacia el Redentor prometido. Como lo expone también el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículos del 1 al 4, por aquellos sacrificios se tenía que llevar a cabo una y otra vez. Vamos a buscar también esta cita. Hebreos 10, del 1 al 4. Vamos a leerlo de forma alternada. Hebreos 10, del 1 al 4, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera se hacería que ustedes, o los que ejecutan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Amén. De otra manera, si fueran perfectos estos sacrificios, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año
se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. El único sacrificio perfecto, y que era anticipado por los sacrificios de los toros y los machos cabríos, es el ofrecido por el ungido de Jehová, por nuestro sumo sacerdote. El apóstol Pedro hace alusión en su sermón en Hechos capítulo 2 a la aprobación del Padre del sacrificio de su Hijo, siendo la resurrección señal de ello, y posteriormente dándole lugar a su diestra, como también lo leemos en Hebreos, en el capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No hay pues más sacrificio que hacer. Con el sacrificio del ungido de Jehová ha quedado satisfecha la justicia de Dios, y por ello nosotros somos justificados. Qué gozoso es cantar, como en el himno 55, que son oraciones cantadas. Príncipe de paz eterna, gloria a ti Jesús, entregando el alma tierna, tú nos traes vida y luz. Has tu majestad dejado, y buscarnos te has dignado, para darnos el vivir, a la muerte quieres ir. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. A ver, entonces ahora volvamos a leer todos juntos la pregunta 25. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de un sacerdote? Cristo ejecuta el oficio de un sacerdote en haberse ofrecido a sí mismo una sola vez en sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia divina, reconciliarnos con Dios y en interceder continuamente por nosotros. Reconciliarnos con Dios. Ese es nuestro siguiente punto. Cuando Adán y Eva escucharon la voz de su Creador que se paseaba en el huerto, se escondieron de su presencia entre los árboles del huerto. Entonces hubo enemistad entre el hombre y Dios. Esto era totalmente contrario a la comunión a la que Dios llamó al hombre al darle su palabra, que también nos reforzaba este punto en la escuela dominical de nuestro maestro Hugo. El mandato probatorio de Génesis 2 era un llamado al hombre a entrar voluntariamente a esta comunión, acatando voluntariamente los términos del pacto. Pero hizo más caso a la voz de la serpiente y a su anhelo de autonomía, y lo hizo traicionar a su Creador. Como dice Juan Calvino en sus Instituciones, en el tomo 2, existe una perpetua e irreconciliable enemistad entre la justicia y la maldad, en virtud de lo cual, mientras permanecemos pecadores, no nos puede Dios recibir en modo alguno. Sin embargo, es Dios quien busca el restablecimiento de aquella comunión perdida, y lo hace en el ungido. Por eso el apóstol dice también, en 2 de Corintios, capítulo 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. De esta manera es Dios quien suprime todo motivo de diferencia, quien les reconcilia enteramente con Él, habiendo destruido el pecado por medio de su obediencia y muerte expiatoria. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, dice en Romanos 5:19, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Si Cristo no hubiera venido para reconciliarnos con Dios, su dignidad sacerdotal perdería casi todo su sentido, ya que el sacerdote es interpuesto entre Dios y los hombres para que presente ofrendas y sacrificios por el pecado. Así lo vemos en Hebreos 5:1. Ahora pues, estimados hermanos, la gracia de Dios se ha revelado para nosotros en Cristo, nuestro Señor, porque habiéndonos enemistado, ahora hemos sido reconciliados con Él. Ahora disfrutamos de la comunión del pacto, y esta comunión llegará a ser plena en su regreso. Por eso hacemos nuestras también las palabras del apóstol en Romanos 5:11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación.
Y finalmente, el ministerio sacerdotal actual, intercesión continua. Es el último punto que vemos en nuestra pregunta 25, su intercesión. Pero, y finalmente, debemos decir que en el oficio sacerdotal del Mesías no ha concluido con su ascensión al Padre, porque estando sentado a la diestra del Padre, guarda e intercede por los suyos, por lo cual también puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto nos dice Hebreos 7:25. Estas son palabras consoladoras para la Iglesia, porque significa que nuestra vocación cristiana, que implica la lucha que libramos todos los días contra los adversarios de nuestro Señor, no la libramos solos. Tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, pues él mismo padeció siendo tentado. Es también poderoso para socorrernos cuando somos tentados, y si alguno hubiera pecado, como dice el apóstol Juan, estemos seguros que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, en conclusión, podemos ver que por la maravillosa obra y sacrificio de nuestro sumo sacerdote, ya no somos más extraños ni advenedizos, sino somos miembros de la familia de Dios. Ya no estamos más bajo la ira de Dios o bajo maldición, ya no estamos más lejos de Dios. En Cristo hemos sido hechos cercanos, tanto que ahora, reconciliados en Cristo, podemos invocar a Dios llamándolo Abba, Padre. Dios ha cambiado nuestro lamento en baile y nos ha ceñido de alegría, como dice el Salmo 30. Por esto celebramos con gozo el advenimiento de nuestro sumo sacerdote y alabamos a Dios por su don inefable, porque ha hecho maravillas con nosotros. Y podemos entonar juntamente, como dice el himno 60, gloria a Dios en las alturas, que mostró su gran amor, dando a humanas criaturas un potente Salvador. Con los himnos de los santos, hagan coro nuestros cantos de alabanza y gratitud por la divina salud, y digamos a una voz, en los cielos, gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias porque nos has amado y has enviado a tu Hijo, el ungido, para ser constituido sacerdote a nuestro favor. Y de esta manera, Señor, reconciliarnos contigo, quedando de esta manera satisfecha la justicia de Dios. Gracias porque en el día a día no estamos solos para socorrernos cuando somos tentados, y tenemos en Cristo un abogado para con el Padre. Permite, Señor, que como María guardemos todas estas cosas, meditándolas en nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. Ya pueden guardar su catecismo. Ahora, en respuesta a la palabra medicada, vamos a cantar el himno número 79, Santa la Noche. De la tercera parte del himnario, Jesucristo y su nacimiento, por Adolf Charles Adam, y letra por Marie Caput de Rosemont. Himno 79, Santa la Noche.